Va a poner las grabaciones de la clase, ahí van a estar si no quieren venir, y acá hay pues básicamente una serie de links que pueden ser útiles para ustedes, desde libros hasta tutoriales para aprender R, hay de todo acá, o sea, hay cosas que tienen que ver más con econometría en sí, cosas que tienen que ver con R, cosas que tienen que ver con Stata, por si alguien usa Stata, que es algo bastante común entre los economistas, y cosas varias sobre básicamente visualización de datos, cómo programar, cómo manejar un proyecto de datos, algo por el estilo. Todo eso está por acá. Eh, Algunas cosas sobre mínimos cuadrados ordinarios y pues unos links, hay varios. Esta misma página web, si ustedes navegan ahí mi página web, van a se dar cuenta que hay una versión del año pasado, la del 2020. Entonces esa se ve muy parecida, solamente que ya tiene las tareas y exámenes del año pasado y también tiene las clases grabadas del año pasado. Entonces, si en algún momento, no sé, quieren ver, por ejemplo, cómo eran los exámenes del año pasado, pues aquí están. Y también pueden ver las clases grabadas del año pasado. Preguntas hasta acá. ¿Se van a grabar estas clases? Se van a grabar, me acabo de poner a grabar hace 2 segundos, antes que se me olvidó. Perdón. Y también se van a subir ahí. Y también las voy a subir a la página web, sí, tal cual. Disculpa, tengo una duda. ¿La entrega de los talleres o tareas va a ser también a través de esa página? ¿Se cuelga algo ahí? Por mi correo. O sea, normalmente cuando les mando un taller, ahí están las instrucciones de cómo se entregan y todo. Pero pues va a ser por correo. Gracias. Sí, entonces, para que se den cuenta más o menos cuál es el contenido del programa del curso, esto lo vamos a ir adaptando, digamos, un poco como semana a semana, pero básicamente vamos a ver esto que son como, en teoría, 6 clases, que es introducción a R, como buenas prácticas de manejo de datos de código, y después repaso de probabilidad estadística. Esto en realidad es casi la mitad del semestre. Ahí aparece como, digamos, menos en términos del número de cosas que hay que ver, pero en realidad voy a gastar mucho tiempo en esto, bastante. Después de eso vamos a empezar a ver inferencia causal, vamos a ver cómo, pues digamos, cómo hacer inferencia causal a partir de experimentos aleatorios. Después vamos a ver un repaso de mínimos cuadrados ordinarios, porque no sé, o sea, me he dado cuenta que hay gente que sabe más que otros de las clases que han tomado antes. Vamos a ver datos panel, diferencia en diferencias, variables instrumentales y regresión discontinua. Estos básicamente, estos temas son como el toolkit básico de cualquier economista cuando quiera hacer inferencia causal. Fechas importantes? Pues básicamente los parciales. Entonces el 15 de septiembre es el parcial 1, el 22 de octubre es el parcial 2 y el 1 de diciembre es el parcial 3. De nuevo, no hay final. Esto es el criterio de evaluación que ya les había dicho antes. Y acá pues hay una bibliografía con varios libros que pueden servir de referencia para el curso, pero en realidad, digamos, con las diapositivas es más que suficiente. No necesitan ir más allá, pero pues si alguien quiere aprender de otro lado, aquí les pongo referencias para el que quiera. Entonces, hay preguntas. Levantaron la mano. Dale, Luis. Sí, regularmente, ¿cuánto tiempo se da para los talleres? Es decir, no sé, una semana, 2 semanas, ¿cuánto se da? Son como 10 días, una semana, 10 días más o menos, sí. Ok, gracias. Sí. Y Dave, ¿tú tienes una pregunta? Sí, hola, profe. O sea, ¿el parcial es fuera de clase o es el día de clase? Es el día de clase. Ah, ok. O sea, es la fecha más cercana al 15 de septiembre, entonces. Creo que porque el 15 de septiembre no hay clase. No, porque el 15 de septiembre cae un miércoles. Entonces no, la voy a corregir. Debería ser el 14, porque el 16 es festivo o no. Listo, sí. Gracias. El 14. Sí. Creo que las otras sí están bien. Yo juré que había arreglado eso. Octubre también está mal, profe, es viernes. Ay, yo juré que había arreglado esto. Bueno, lo voy a arreglar y se los vuelvo a mandar. Pero entonces debe ser el 21, debe ser ese. Y el primero espero que sí esté bien. Perfecto, gracias. El primero no, debería ser el 2, que es un jueves. Listo. Bueno, yo lo arreglo y lo vuelvo a subir. Esto es todo culpa mía que no lo arreglé bien. Perfecto, muy buenas preguntas. Bueno, sí, solamente como para reiterar lo que había dicho, los parciales también son bastante, digamos, enfocados en programación. Y normalmente yo envío un taller
que de preparación para el parcial, que es muy parecido al parcial. Entonces, si ustedes básicamente hacen el código correcto para resolver el taller, resolver el parcial debería ser una cuestión de cambiar numeritos y ya. Bueno, listo. Entonces, pues entremos en materia. Voy a esperen, abro acá mi R y lo reinicio para que todos lleguemos como igual al R. Listo. Ok. Bueno, entonces, las primeras, no sé, varias clases van a ser pura programación en R, sin mucho, digamos, de contenido de estadística ni de, ni de econometría menos. Entonces, básicamente, ¿qué es R? R es un lenguaje para manejar datos, hacer otras cosas, pero principalmente para manejar datos. Y como les decía, RStudio es una interfaz para trabajar con ese lenguaje. ¿Listo? Pero uno puede trabajar en R base, como se llama, solamente que es, digamos, trabajar en RStudio es un poco más amigable. Si ustedes, pues, digamos, saben usar Excel o Google Sheets o algo por eso, pues está muy bien, pero eso es una herramienta muy útil para gente que hace como contabilidad, pero es pésima para hacer análisis de datos. ¿Listo? Como les decía antes, básicamente programar es, creo yo, una de las habilidades más útiles que les puede quedar al final de la universidad. Yo diría que la mayoría, el 90% de los trabajos que hacen hoy día la gente cuando se gradúa de la universidad requiere algún tipo de programación en diferentes niveles. Y es algo que, pues, digamos, los empleadores preguntan más y más. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a programar. Creo que ustedes de pronto han tomado alguna clase de programación, pero programar en R es diferente. Pero programar básicamente quiere decir que uno va a comunicarse con el computador a través de un lenguaje. El lenguaje en este caso es R, es el lenguaje de programación. Y un computador es una entidad muy estúpida, o sea, como entidad del mundo. En el sentido que no es como un humano que yo le puedo decir, oye, tráeme una Coca-Cola, y ese humano va a la tienda y, digamos, busca la Coca-Cola y si la encuentra, pues bien, y si ve que no hay Coca-Cola, entonces de pronto me compro una Pepsi o una Coca Light o algo por el estilo. Si el lenguaje de programación yo le digo, tráeme una Coca-Cola, él va a decir, ¿dónde está la Coca-Cola? Yo le digo, está en la tienda, él va a decir, ¿dónde está la tienda? O sea, él no sabe nada. Entonces uno lo que tiene que pensar es que yo le estoy dando unas instrucciones a un computador y ese computador es supremamente estúpido y va a hacer exactamente lo que yo le diga. O sea, además es muy literal. Entonces si yo le digo, oye, consígueme una coca, él va a ir, pero no va a tener dinero, no va a se le ocurrir que va a tener que gastar plata. Entonces es como algo muy literal y toca ser muy preciso en las instrucciones que uno le da. Porque el computador va a hacer exactamente lo que uno le diga. Entonces, vamos, digamos, a lo básico de RStudio. Entonces, si ustedes abren el RStudio va a tener 4 básicamente como ventanas. Lo que se llama la consola, lo que se llama lo que tiene el, digamos, entorno, el environment, el browser, que es como para buscar datos, y el editor. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve más o menos así. Si ustedes ya instalaron R y ya instalaron RStudio y lo abren, se va a ver más o menos así. El mío pues puede ser en fondo negro o en fondo blanco, digamos el de este computador donde estoy sentado en este momento. Aquí creo que lo pueden ver o no. Es de fondo blanco y el que le tomé la foto es el de mi laptop, que es fondo negro. Pero pues básicamente son estas 4 ventanas, son exactamente las mismas que están acá. Entonces la consola es lo que está abajo a la izquierda normalmente, si ustedes no han cambiado, digamos, el layout de eso. Arriba a la izquierda está el editor, arriba a la derecha está el environment y abajo a la derecha está el buscador del entorno. Entonces vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas cosas. Entonces, la consola, que es lo que está normalmente abajo a la izquierda, es básicamente donde uno puede escribir código y correrlo inmediatamente, o sea, como que el computador lo haga casi con un speech a enter. Y también le va a mostrar a uno el resultado de lo que el computador hizo, o sea, va a ir mostrando el output de la programación, se llama eso. O errores en caso de lo que uno diga, pues el computador diga, yo no entiendo qué es esa instrucción. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un código muy sencillo que básicamente pues, hace como unas mini simulaciones. Entonces lo voy a cargar rápidamente aquí en mi computador. Yo lo tengo por acá. Espérense, lo bajo.
Listo. Entonces, este básicamente es el código que ya tenía, que está acá, que aparecía en la diapositiva. Entonces, si yo quiero correr uno por uno, lo voy a copiar y lo voy a pegar, básicamente. Entonces, voy a hacer control C y control B. O sea, ahí básicamente lo que hice fue que creé un objeto que va a tener caras y sellos. Entonces, voy a decirle exactamente lo que hace este código paso a paso y ahorita vamos a ver, o sea, hay un comentario acá que va diciendo lo que va haciendo. Entonces, básicamente va a generar aleatoriamente un vector que va a tener 500 entradas y unas de esas entradas van a ser cara y otras de esas entradas van a ser sello. Es básicamente como si hubiera dicho el computador, lanza una moneda 500 veces y guarda si salió cara o si salió sello. Eso es básicamente lo que le estoy diciendo al computador que haga. Después de eso, le estoy pidiendo que por favor calcule cuál es el promedio de las veces que sale cara. Entonces, si yo le digo eso, él me va a decir, mira, la mitad de las veces salió cara. Ahora, esto no tiene que ser exactamente 0.5. Eso es suerte. Si ustedes lo corren en su computador, de pronto les da diferente. No les da 0.5, sino 0.49 o 0.51 o algo por el estilo. Pero por la ley de los grandes números, si uno lanza una moneda 500 veces, más o menos la mitad de las veces debería salir cara. Entonces, no es muy sorpresivo. Ahora, si yo llego y le digo a este computador una línea muy parecida, pero en vez de replace igual a true, le digo blue, él me va a decir, eso es un error. Tú en esta opción de replace no puedes poner blue. Entonces ahí me dijo, eso es un error. Básicamente, yo no sé qué es blue, no entiendo qué es lo que me estás tratando de decir acá. Entonces ya eso le dice a uno, ok, la embarré. Ahora, a veces se le dice a uno, mira, la embarraste y eso no tiene ninguna solución, o sea, es un error. O, por ejemplo, yo le puedo decir, sácame el promedio de un vector que dice cara o sello. Entonces yo le digo eso, él me va a decir, advertencia, o sea, más ahí dice un warning, los datos no son un número. Entonces sacar un promedio de un número es difícil. Los datos son un vector de caracteres que dice cara, sello, cara, sello, cara, sello, o cara, cara, sello, sello. Entonces sacar el promedio de eso no tiene sentido, pero me dice, yo igual lo voy a hacer, antes que te va a volver un NA, o sea, como un no número. Entonces, es un warning que básicamente le está diciendo a uno, cuidado con lo que hiciste. A veces esos warnings, uno los puede desestimar y decir, no, yo sí quería hacer eso. Yo realmente quería que me saliera un NA, en este caso. Pero es que él cree que probablemente hiciste algo mal, pero no está seguro. Entonces, a veces los warnings uno los puede desestimar, a veces no. Y a veces, por ejemplo, yo le puedo decir, dime cuál es el promedio de los datos que son iguales a cara, pero vean que yo había escrito cara antes con H mayúscula y aquí lo escribí con minúscula. Entonces, cuando yo le pregunto al computador, recuerden que el computador es muy literal, él va a decir, lo que quería decir es, no hay ningún dato que sea igual a cara con C minúscula o con H minúscula. Porque, pues así, no hay nada en mis datos que sea igual a eso. Entonces, él me va a botar un 0. A ver si eso es lo que hace, efectivamente. Entonces, él bota un 0. Pero eso no botó ni un warning ni un error. Probablemente no es lo que, pues, digamos, la persona que escribió esta línea de código hubiera querido. Hubiera querido que le dijera cuál es la proporción de veces que sale cara a la moneda. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, básicamente la conclusión de esto es, ustedes, digamos, en la consola pueden correr líneas de código y a R les va a dar mensajes, digamos, de regreso de esa línea de código. A veces van a ser errores, porque simplemente no pudo correr el código. A veces va a haber warnings, que puede que estén bien o puede que estén mal. A veces no les va a dejar nada y puede que esté mal. Entonces es muy importante todo el tiempo revisar lo que uno está haciendo como paso a paso. Entonces aquí pues uno puede ver el código que corrimos, puede ver lo que salió, puede ver si hay errores o warnings y pues a veces igual no bota nada, ni error ni warning, ni no es lo que uno quiere. Muy bien. Entonces lo siguiente que vamos a jugar es lo que se llama el environment, que es lo que está arriba a la derecha. O pues al menos cuando uno abre RStudio está así, ustedes pueden cambiar el orden de esta ventana. Este environment tiene como dos tabs importantes que son el environment en sí y la historia. Ya les voy a mostrar cada uno de estos. Entonces la historia lo que hace es que le va guardando a uno o le mantiene un registro histórico de todos los comandos que uno ha corrido.
Esto es muy útil para uno, digamos, a veces corre algo rápidamente en la línea de consola y lo quiere volver a correr, entonces puede ir a la historia, mirar cuál fue el comando que corrió, copiarlo y volver a correrlo, por ejemplo. O lo puede pasar a otro programa o algo por el estilo. Y en el environment van a estar los objetos que uno ha ido creando en R. Entonces, digamos, para lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, vamos a pasar acá a R otra vez un segundo. Si ustedes se dan cuenta, acá está el environment, está acá arriba a la derecha. Y entonces, en el tab de environment, que es donde estoy parado ahorita, él llega y me dice, mira, hay un objeto, que es este objeto que se llama data, que ya hemos creado nosotros, que recuerden que fue como si yo dijera al computador, lanza una moneda 500 veces y guárdame si es cara o sello. Y si yo hago clic en esto, ¿verdad? Bueno, no. Entonces aquí básicamente lo que me muestra es, bueno, creaste este objeto, tiene caracteres, tiene longitud 500 y básicamente arranca cara, cara, cara. Y si ustedes ven ahí sigue diciendo que después de 6 caras sale un sello, después cara, cara otras veces, después sello, cara, cara, sello, 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 cara y así. Entonces básicamente él me va diciendo ese objeto como eso. Yo puedo como ver el objeto ahí. Y está la historia. Y entonces en la historia están todos los comandos que yo he corrido últimamente. O sea, incluso desde antes de que arrancara esta clase. Entonces en esta clase, por ejemplo, he corrido estos últimos 4 comandos. Y uno los puede copiar y pegar si quiere volver a correr un comando. Y están comandos que yo he corrido antes. Que pues eso va hasta el infinito porque yo uso R todos los días. Pero eso es básicamente el historial de lo que uno ha ido creando. Y uno este historial lo puede copiar, lo puede pegar, lo puede pasar de un lado a otro. Entonces es como útil para ver qué he hecho yo en el programa hasta ahora. Listo. Ahora, lo siguiente que aparece normalmente es el Browse Pane que está abajo a la derecha. Y aquí, pues realmente uno lo que normalmente puede ver es el resultado de algo que uno le dijo a R que hiciera. Tiene normalmente pues digamos una serie como también como de sub opciones. Entonces uno es básicamente lo que se conoce como el file start, que como uno lo puede indicar es básicamente para navegar los archivos del computador. Entonces eso es bastante útil si uno quiere, digamos, cargar un archivo de R del computador o que lo lea R o ver cuál es la dirección a un archivo. Entonces uno puede copiar la dirección a un archivo para después escribirle una línea de código o algo por el estilo. Entonces eso básicamente está acá en Files y ustedes pueden ver pues archivos que yo haya creado y entonces uno puede buscar un archivo de R, o sea que tenga datos de R, un código de R y decirle cárguelo o algo por el estilo. Entonces básicamente es como sin tener que ir al navegador como directorio de Windows o de Mac o lo que ustedes estén usando, ustedes pueden navegar los archivos del computador pues desde acá, sin necesidad de ir a otro lugar. Listo. Entonces para eso es una de las cosas que se usa. Aparte de eso, cuando uno crea gráficas, ahí uno las puede ver en esa misma ventana. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a crear una gráfica. Entonces, acabo de crear la misma gráfica de 2 maneras diferentes. ¿Listo? Entonces, R viene con varias bases de datos. Entonces, por ejemplo, una base de datos con la que viene es una que se llama Life Cycle Saving, que básicamente lo que tiene es unos datos de Estados Unidos de cuánto ahorro tienen, digamos, diferentes grupos de datos. Entonces, aquí abajo tengo esto, entonces yo lo que voy a decir es, cargue esos datos, eso es con el comando data. Entonces ya los cargo y entonces ahora lo que voy a decir es, coja esa base de datos que ahora va a estar cargada acá en el environment y esa base de datos, ustedes pueden ver acá, en el environment la estoy mirando, pues tiene varias variables, tiene la variable que se llama SR, una que se llama POP15, otra POP75, otra DPI y otra DDPI. No sabemos exactamente qué es esa base de datos, pero digamos que yo quiero graficar la variable que se llama POP75 y quiero sacar la densidad a eso. Entonces le saco la densidad a esa variable y lo grafico con el comando plot. Entonces si yo hago eso, lo voy a correr acá. Acá, ahora abajo a la derecha, en el pane del browser, me aparece la gráfica de esto. Entonces básicamente me muestra cuál es la densidad o qué porcentaje de población es mayor a 75 para diferentes niveles de ahorro. Entonces, ok. Ahora, esta gráfica también se puede hacer la gente joven o, digamos, le gusta mucho un paquete que se llama ggplot, que es una manera de graficar datos que es bastante intuitiva. Entonces, aquí lo que yo hice fue cargar este paquete de datos que se llama ggplot. Si ustedes no lo tienen, yo ya lo tengo, lo tienen que instalar primero, que es esta línea de código, la 37 que está comentada.
Y entonces voy a hacer algo parecido. Básicamente le voy a decir, grafícame esa base de datos. Quiero que en el eje X pongas la población. Quiero que a eso le saques la densidad. Y quiero que el título sea este. Entonces, si ustedes hacen esos, digamos, esas líneas de comando. ¿Por qué no? Me he cargado el paquete. Cargo el paquete ahora sí. Le va a sacar la gráfica, pero digamos, con otro paquete. Y es parecida a la gráfica anterior, falta que tiene, digamos, recorta el eje X un poquito. Hay gente que le parece que las gráficas son más sencillas de hacer y más bonitas con ggplot, y hay gente que le parece más bonitas y más fáciles de hacer con el, digamos, R básico. Entonces yo antes los voy a mostrar las dos maneras de hacerlo para que ustedes lo hagan como más les guste, básicamente. Esto no, o sea, aquí no están aprendiendo a programar, esto antes, todavía. Esto antes para que vean cómo funcionan las diferentes partes de R. Después vamos a ver cómo hacer gráficas con más detenimiento. Listo, entonces, eso es básicamente ahí pueden ver las gráficas, y estas gráficas ustedes las pueden exportar. Entonces, ¿cómo las pueden exportar? Pues básicamente aquí hay una cosa que dice exportar, y la pueden guardar como una imagen o como un PDF, o la pueden copiar al clipboard y mandársela a alguien. Digamos, se las podría mandar a ustedes por el chat. ¿Dónde está el chat de esto? Ya ni sé, acá. No puede mandar como, no, aquí no se puede. Pero bueno, se la podría mandar a alguien por WhatsApp si quiero, lo hago todo el tiempo. Entonces, básicamente la exporto, le digo copiar, aquí copio la gráfica y entonces me meto, no sé, a WhatsApp por medio de web WhatsApp y se la mando a mi esposa, que va a servir de cosmejillo de inglés porque no sé quién más va a darle una gráfica de súper aleatoria del Lifesaver. Entonces, acá está el alcalde, entonces le digo, mira, hice una gráfica muy bonita. Entonces ya va a decir, no entiendo por qué manda esa gráfica, pero pues eso se usa todo el tiempo. Listo. Entonces aquí está la gráfica que hice, y después ahí también hay un tab que se llama el tab de los paquetes, y este es un lugar en el cual uno puede ver qué paquetes tiene instalados, cuáles tiene cargados en este momento, y pues uno los puede actualizar. Ahora, este tab pues está muy útil, está acá. Entonces estos son todos los paquetes que yo tengo instalados. Hay muchos más, pero son todos los que yo tengo instalados en R. Y en este momento, digamos, yo tengo cargados estos de acá, los que tienen como un chulito. Entonces, si yo quiero cargar un paquete adicional, pues básicamente le doy, no sé, clic acá y él automáticamente lo carga. También puedo actualizar paquetes. Ahora, este tab, en general, yo no se lo recomiendo usar porque es más fácil instalar y actualizar paquetes desde la línea de comando. Pero, pues ahí está. Listo. ¿Por cuál es la segunda razón por la cual lo recomiendo? Básicamente porque yo quiero que ustedes sean muy buenos reproduciendo resultados, o sea, que todo lo que ustedes hagan sea reproducible, y eso quiere decir que uno quiere evitar hacer cualquier cosa con clics, quiere que todo sea desde la línea de comando, porque así ustedes me mandan un código y yo lo puedo correr y replicar todo lo que ustedes hicieron. Pero si algo tiene unos clics en la mitad, pues ya no lo puedo hacer. Listo. Y otro tab importante de este browser pane que está abajo a la derecha es básicamente el de ayuda. Y este es supremamente útil. Porque uno en la vida realmente no sabe programar, uno lo que sabe es buscar ayuda para programar. Entonces, básicamente, aquí es donde ustedes pueden buscar ayuda sobre datos, sobre cómo se hacen cosas en R. Entonces, por decir algo, ¿se acuerdan que estamos usando unos datos que se llamaban Lifecycle Savings? Ustedes les pueden decir, help esto. O sea, acá simplemente escribo abajo a la izquierda, help esto. Entonces, mira, esta base de datos que yo cargué, te voy a decir de qué se trata. Son los ahorros de yo no sé cuándo, yo no sé cuándo. Estas son las variables, qué quiere decir cada variable, de dónde salieron, cuál es la fuente de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, antes habíamos utilizado el comando plot. Entonces, ya le puedo decir help plot, porque digamos que no sé cómo se usa. Entonces, él me va a decir, ¿cuál quieres? Yo, pues el del paquete base de R. Entonces, mira, esta función básicamente grafica objetos, qué le tienes que meter, entonces, y qué te va a escupir, o qué te va a volver R cuando tú le metas ciertas cosas a esa función. Y también vamos a utilizar la función min, la del promedio, entonces lo mismo, le puedo decir help min. Entonces, él me va a decir, ¿qué es esta función? Pues básicamente es una función que calcula la media aritmética, le metes un vector R, él te va a devolver esto, y pues te da hasta ejemplos y todo acá, abajo. Entonces, este es realmente útil porque pues le va mostrando a uno cómo hacer cosas en R. Yo, digamos, a memoria sé hacer 3 cosas en R, una de las cuales es buscar ayuda.
Listo. Muy bien. Y por último, está el panel de arriba a la izquierda, que es lo que se llama el editor de textos, el editor de código. Entonces, en general, como yo quiero que ustedes usen R, es que ustedes quieren escribir código en el editor, o sea, arriba a la izquierda, y después correrlo para que les muestre el resultado abajo a la izquierda. O sea, es muy raro, excepto para buscar ayuda de cosas corticas como esta, que uno quiera escribir código acá abajo a la izquierda. En general, uno quiere escribir código acá, como lo tengo escrito yo, digamos como todos estos pedazos, y uno lo puede resaltar y decir, corre este pedazo. Entonces él corre eso. O le puede decir, corre todo esto, digamos, pues secuencialmente, una cosa después de otra. Entonces le digo que lo corra y él lo va a ir corriendo. Y es mejor hacer esto de nuevo por reproducibilidad. Si ustedes van haciendo como línea a línea las cosas y después se quieren devolver o no se acuerdan qué hicieron o no se acuerdan si cuando le sumaron 3 la variable quedó bien o algo por el estilo, pues es muy difícil devolverse si fueron escribiendo línea por línea el código. Mientras que si lo hicieron así en el editor, entonces pueden ir ver paso por paso qué fue lo que hicieron y modificar el código y volver a correrlo si hubo un error. Entonces es muy importante que en general ustedes lo que quieren hacer es escribir acá arriba en el editor de código y correr ese código en la consola. No correr directamente, no digamos no escribir el código directamente en la consola. Listo. Uno puede tener varios códigos abiertos simultáneamente. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo abierto el de la clase 1, pero también podría tener abierto el de la clase 2 al mismo tiempo. Y entonces uno puede ir, pues, como básicamente como si fuera Google Chrome, pasando como de tab en tab las cosas que uno quiere ir viendo y puede copiar de uno al otro. Listo. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Muy bien. Entonces, básicamente, lo que les decía, uno puede correr pedazos del código que va escribiendo, como pues selecciona el código y bien hace clic en correr o presiona control enter, cualquiera de las dos. Y uno puede ir línea a línea porque así puede ir viendo qué es lo que va haciendo el computador y pues revisando errores. Ya cuando se asegura que todo el código corre bien, pues ya lo puede correr todo de una sola corrida. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero correr este código desde el source. Entonces yo lo tengo escrito acá, es este mismo código acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Básicamente, primero voy a cargar una base de datos que se llama mtcars. Entonces, la subrayé y puedo hacer clic acá en correr o control enter. Y cuando haga eso, acá abajo, si se dieron cuenta, él corrió el código. Ya fue el último comando que corrió. Entonces, acá en el environment, ahora debería haber una base de datos que se llama mtcars, que yo le puedo hacer clic y pues la puedo ver un poquito por arriba, ¿no? Puedo ver que tiene 32 observaciones, 11 variables, las variables son millas por galón, qué cilindraje tiene, no sé qué es display, ni idea, caballos de fuerza, bueno, cosas de los carros. La verdad es que no sé mucho de carros. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir, dime cuál es el promedio de la variable mpg de la base de datos de mtcars. Entonces, ¿cómo hago eso? Le digo, estoy hablando de la base de mtcars y quiero cargar esta variable, lo hago con el signo números, el signo de pesos. Entonces, si yo corro esta línea, él me va a decir el promedio de eso, que es 20.09. O sea, las millas por galón promedio de los carros que están en esa base de datos es 20.9. Y puedo hacer lo mismo con el peso y pues me va a decir que es 3.21. Eso lo hice con una base de datos, pero también puedo hacer operaciones aritméticas comunes y corrientes. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir, suma estos dos números, 372 más 565. Y lo corro y entonces me dice esos 937. Normal. O le puedo decir, saca el logaritmo exponencial de 1, que si ustedes recuerdan bien debería ser 1 o no, porque el logaritmo exponencial son funciones inversas. Entonces, muy bien, R sabe sacar logaritmos. O le puedo decir 2 a la 9, que no sé cuánto da, 512. O le puedo decir 1 más 1 a la 9, que debería ser igual, lo mismo que 2 a la 9, pues da 512 también. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Es lo que sale en verde, nosotros lo ponemos o se genera cuando le ponemos que corra el código? Es cuando le dices que corras el código. Entonces yo, por ejemplo, acá lo selecciono y le doy o correr o control enter, cualquiera de las dos. Y una vez le hago eso, él vuelve a correr esa línea de código y me dice, ah, mira, la respuesta es 512. ¿Sí tiene sentido eso? Sí. O sea, el hashtag another way to do
2 Sí. a la 9 Eso es un comentario. No he hablado de eso ok. todavía, pero básicamente todo lo que tenga un hashtag es un comentario. Entonces, los comentarios son muy útiles porque pues el código muchas veces es difícil de leer para un humano. O sea, como para leer rápidamente, digamos. Entonces, como que si uno está pensando, uy, ¿qué es lo que hace, no sé, esta línea de código, ggplot, yo no sé qué, entonces uno puede poner un comentario que dice, no sé, creo gráfica que hace X, Y, Z. Y entonces uno dice, ok, el código hace eso, no sé. Y entonces uno puede crear comentarios así como en la línea, o puede hacer algo y a la derecha ponerle el hashtag, y entonces decir, esto básicamente carga los datos, esto crea la media, y entonces es como para comentar al lado del código. Y R, todo lo que venga después de un hashtag no lo va a leer. O sea, no, él lo va a ignorar. Entonces aquí cuando yo hago 1 más 1 a la 9 y después hashtag algo, él va a hacer esta primera parte, o sea, 1 más 1 a la 9, y la segunda parte no va a hacer nada. Esto simplemente es para yo saber qué era. ¿Sí tiene sentido eso? No sé por qué se me había olvidado decir esto, pero sí, obviamente, exacto, el hashtag hace comentarios y por favor hagan muchos comentarios en su código. O sea, esto es para ustedes mismos. ¿Por qué? Porque Mauricio del futuro, con probabilidad 1, no se va a acordar de lo que Mauricio del presente hizo. Entonces, yo puedo escribir un código hoy y hoy me puede parecer que es el código más claro del mundo y les aseguro que mi versión futura, o sea, yo mañana no me voy a acordar qué estaba haciendo. Entonces, es muy importante poner un código para decir, Mauricio del futuro, esto hace tal cosa. Hay veces, tengo comentarios en mis propios códigos que dicen, Mauricio del futuro, confía que esto hace X. No lo cuestiones. Simplemente yo ya lo revisé. Mauricio del pasado ya lo revisó, ya está bien, ya no lo mires, pero hace X. Y yo digo, ok, voy a confiar en mi versión pasada, porque si no va a gastar mucho tiempo revisando si esto hace lo que yo creo que hace. Entonces, pues, los comentarios son muy importantes y hay que estarlos revisando todo el tiempo. Ok, RStudio, a diferencia de RBase, tiene una ventaja que además tiene como un autocompletado que le ayuda a uno como a escribir código más rápido. Esto funciona tanto en el editor de textos como en la consola. Entonces, por ejemplo, digamos que yo acá estoy y quisiera hacer una cosa con, no sé, mtcars, y entonces yo le digo, y entonces ya me muestra una vez todas las variables que tiene esa base de datos. Entonces ya, como que ya me ayuda. Entonces le digo, ok, es esto. Y lo mismo puede ser acá abajo. Acá abajo también le puedo decir, o sea, en la consola le puedo decir mtcars. Y entonces él me va a decir lo mismo, cuáles son las variables. Entonces funciona arriba y abajo. También funciona para funciones. Entonces yo le puedo decir min, digamos que me calcule el promedio de algo. Y cuando yo lo abra, él me va a decir, mira, lo que tienes que meterle es un X, o sea, como un vector. Entonces le digo, ok, tengo que meterlo, no sé. Entonces me va diciendo, básicamente me va dando pistas sobre lo que yo tengo que hacer. Y si yo abro, por ejemplo, un paréntesis, porque casi todos los paréntesis tienen que cerrar, entonces abro un paréntesis y él automáticamente lo cierra. O sea, yo hizo antes escribí el paréntesis izquierdo y él automáticamente lo cerró. Entonces, RStudio básicamente tiene como una serie de autocompletados que les va a ayudar a ustedes como a escribir código más rápido. Y les va a dar pistas sobre lo que debería ir como en cada lugar. Entonces, básicamente le vamos dando uno comandos, entonces si uno empieza a escribir un comando muy largo, le va a decir, comandos como este que tienen nombres largos, hay estos tres, ¿cuál de los tres quieres? O le va a decir, mira, hay un objeto muy parecido al que tú, pues como con un nombre parecido al que tú estás escribiendo en el environment, ¿es el que quieres hablar? Ok, entonces ya hagamos clic en este. Y lo mismo para nombres de variables. Ahora, eso, como les decía, es una manera en que R ayuda, pero la manera en que uno más ayuda básicamente es con la función de ayuda. Entonces, y esto es, si usted le pregunta a cualquier persona que haga programación seria, o sea, el ingeniero senior de computadores de Google, cuando uno programa de verdad, básicamente las dos skills más importantes son aprender a leer la documentación, o sea, eso tiene, de por sí es difícil porque la documentación viene como en una estructura particular y es como medio difícil de leer, y aprender a buscar en internet ayuda. Nadie sabe programar de memoria. O sea, esto es un fact de la vida. Nadie es que se sienta a programar y dice, voy a programar Windows 10 y se sienta y en 3 días programa así. No. La gente que programa Windows 10, en la mitad del tiempo está en Google mirando, ¿cómo hago para que el color sea azul? Y así, googleando. Ok, hago esto. Y entonces va y lo escribe en el código. Y es lo que hace todo el mundo. Y uno confía que usuario 2827 de Rusia, que escribió esa respuesta en un foro hace 10 años, la ha escrito bien, básicamente.
y pues después la revisa, que efectivamente haga lo que uno quiere. Pero así programa todo el mundo. O sea, y así ustedes deberían programar en esta clase. Por eso aquí normalmente todo o sea, es básicamente libro internet abierto, porque es que así funciona el mundo. Nadie programa sentado en su casa con un libro, ni siquiera. Programa con Google. Entonces, como yo ya les había mostrado antes, básicamente uno puede ser help lo que quiera, y pues si eso existe en R, él le va a mostrar la documentación. Entonces ya hemos, por ejemplo, visto la de help min. Entonces él le mostraba que es una función, cuál es la sintaxis de la función, o sea, qué es lo que se le mete a esa función y qué es lo que escupe esa función. Cuáles son las opciones que tiene esa función, y pues básicamente le muestra otras funciones que están relacionadas. Entonces de pronto, por ejemplo, la media ponderada en vez de la media. También sirve para datos, como hemos hablado. Entonces si yo le doy help mtcars, él me va a mostrar los detalles de esa base de datos. Listo. Ahora, ¿cómo buscar en internet? Pues básicamente, como cualquier cosa, uno googlea, ¿no? ¿Cómo hacer algo en R? Si lo buscan en inglés, pues hay más probabilidad. Pero en general hay como 3 fuentes muy buenas para buscar cosas que alguien haya hecho en R antes. Y entonces una se llama RBloggers, que es una página web, rbloggers.com. Y entonces esa pues es, como dice su nombre, son blogs. Entonces a veces hay gente que dice un blog sobre cómo analizar los datos y aparecen del Comipems en México o de Covici en México. Entonces alguien dice, yo me bajé los datos de acá de esta página web, hice esto y acá está mi código. Y muestra unas gráficas. Entonces uno dice, pues ya básicamente me hizo todo el trabajo si yo quiero analizarlo, o sea, me hizo la mitad del trabajo si yo quiero hacer algo con datos de Covici, por ejemplo. Y como esa, hay otras dos, una que se llama QuickR, que básicamente también son como blogs cortos sobre cosas para hacer en R. Y Stack Overflow es más como un Reddit o como un blog, no un blog, como una serie de comentarios donde la gente pone preguntas y la gente responde. Entonces yo puedo poner en Stack Overflow cómo puedo scrapear o, pues no sé, bajar unos datos del INEGI. Y de pronto alguien, usuario 2128, responde, mira, es así. Y uno, ok, pues va y mira si efectivamente funciona lo que usuario 2128 aconsejó o no. O sea, ustedes pueden buscar preguntas viejas de Stack Overflow y también pueden poner preguntas en Stack Overflow. Obviamente, si ponen R, y acá las comillas son importantes, ahorita tienen que poner cómo hacer tal cosa, abro comillas, R, cierro comillas. Eso les ayuda pues a cualquier cosa que tenga que ver con R, ¿no? Si R no funciona, pues busquen RStats o RProject, que es como otra manera de llamar esto. Y uno también puede preguntar en Twitter. Increíblemente la gente es muy colaborativa en Twitter. Ustedes ponen como hashtag #RStats, how to, lo que sea, y por allá alguien le responde de Indonesia, así se hace. Y no, bueno, gracias. Y bueno, como les decía, ustedes mismos pueden poner preguntas en Stack Overflow o Stack Exchange. Muy bien. Muy bien. Esto pues ya lo dijimos, ¿no? Pues yo puedo buscar la función help de los datos y ver cualquier cosa. Ahora, vamos, esto básicamente era lo más básico de R. Entonces, solamente para hacer un breve recapitulación de lo que vimos, hay 4 paneles principales en RStudio. Está el de arriba a la izquierda, que es donde uno escribe el código, el de abajo a la derecha, que es donde se ejecuta el código y R le devuelve a uno el resultado. El de arriba a la derecha, que básicamente tiene 2 partes importantes, el environment, que le muestra a uno todo lo que ha ido cargando uno en memoria o que está creado en memoria, y la historia, que le muestra todos los comandos viejos que uno ha ido corriendo. Y acá abajo a la derecha básicamente están 2 importantes también, un navegador de archivos, que puede ser muy útil a veces, y algo que le muestra a uno las gráficas o lo que uno ha ido creando en R, y la ayuda, que le va mostrando pues la ayuda de cualquier comando que uno le haya pedido a R. Uno aquí, dentro de la ayuda, también puede buscar topics, ¿no? Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, la mediana en vez de, no, sería acá arriba, la mediana. Entonces él me dice, también hay una función que se llama median, y pues solamente saca la mediana en vez de la media, básicamente. Listo. Eso entonces es lo más básico de RStudio. Ahora sí vamos al lenguaje de programación en sí. Entonces, ¿cómo funciona el lenguaje de programación de R? R es lo que se conoce como un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, saben programar en C, que no sé si la gente todavía sabe programar en C, C es lo opuesto a R. No es un lenguaje de programación orientado a objetos. Mientras que saben programar de pronto en Java, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos parecido a R en ese sentido. ¿Y por qué se llama así?
Porque básicamente lo que uno puede hacer en R es tres cosas. Crear objetos, mirar objetos y manipular objetos. Entonces, hay unos objetos que uno va a crear, uno después va a ir a mirar los objetos, a ver si son lo que uno cree que son, y después los va a manipular para crear objetos nuevos. Y eso es todo lo que puede hacer R. O sea, crear objetos, mirar esos objetos y manipularlos. Ya, eso es todo lo que R hace. Entonces uno lo que va a ir haciendo, en cierta medida, es como cada vez crear objetos más complejos. Pero eso es básicamente todo lo que uno puede hacer en R. Esas tres cosas. Crear objetos, mirar objetos, manipular objetos. Entonces, por ejemplo, uno puede crear un objeto que se llame el objeto A, y a ese objeto yo le voy a poner el número 4. Entonces, ¿cómo hago eso? Básicamente con esta línea de programación. Digo A, signo de menor, un dash, o sea, un guión, 4. Y eso básicamente, como se lee, es a asígnale, o sea, flechita, ponle el número 4. Entonces, si yo corro esa misma línea, pero en R en sí, acá le digo a asígnale 4 y la corro. Entonces aquí ya la corrió, ¿no? Está acá, ya la corrió en la línea anterior. Y voy y miro el environment. Ahora hay un objeto que se llama A, y ahí miren que tiene A adentro, 4. Entonces creé un objeto que se llama A, y ese A pues tiene el número 4 ahí, y no tiene nada más. Es el objeto A. Ya lo puedo mirar, o sea, puedo hacer A enter, y entonces ahí lo estoy mirando y digo A tiene un 4. ¿Están de acuerdo o no? O sea, ahí creé un objeto y lo miré. Y pues también lo puedo manipular. Entonces, uno puede manipular el objeto de varias maneras. Pero, por ejemplo, yo podría llegar y decir, haz A al cuadrado. Entonces, ahí estoy manipulando el objeto, ¿están de acuerdo? A al cuadrado, pues me daría 16, ¿o no? Y yo podría incluso guardar este objeto como otra cosa. Le podría decir, a esto llámalo C. Entonces, aquí lo que hice básicamente fue decir, a C, asígnale A al cuadrado. Entonces, si yo corro esto, pues C va a ser un nuevo objeto que yo cree a raíz de manipular el objeto A, que va a tener el número 16. Efectivamente, acá aparece C, tiene 16. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Obviamente uno puede hacer cálculos más complejos. Entonces, en vez de decir, asígnale a 4, yo puedo decir, no, pues mira, asígnale a B raíz cuadrada de 16 más 10. Entonces, eso sería 14, si no estoy mal. Sí. Entonces, básicamente va a correr esto. Y entonces él me dice, ok, guardé B, B tiene el número 14. Y yo los puedo imprimir. Básicamente antes le puedo decir A. Entonces yo le digo A, él me dice 4. Y si le digo B, 14. Muy bien, ya imprimí los objetos. Yo puedo imprimir, digamos, el número 3, que es un objeto que ya R tiene como guardado en memoria porque es como uno de los building blocks de R. O puedo imprimir el objeto A más B. Entonces, si corro esas dos cosas, pues el primero me va a decir es 3. Y si corro A más B, pues me va a decir es 18. Porque A valía 4 y B valía 14. Listo. Ahora, R tiene unas funciones ya guardadas. Ya usamos una, que es la función de la media. Pero tiene otras. Entonces, por ejemplo, tiene raíz cuadrada de A. O tiene la suma, eso es una función. Básicamente suma lo de la izquierda, signo de suma lo de la derecha. O tiene otras funciones que, por ejemplo, preguntan si algo es un número. Entonces, pues, hagamos cada una de esas. Entonces, yo le digo, raíz cuadrada de A, pues me va a decir raíz cuadrada de 4, eso es 2, ¿o no? Si yo hago A más 1, pues básicamente me debería decir que es 5. Y si yo le pregunto, pues veamos qué hace esta función. Dice básicamente, ¿es un test si un objeto es un número o no? ¿O es interpretable como un número? Listo, entonces yo le voy a decir, ¿es un número A? Y el que me va a devolver, a ver, me dice, ah, sí, es verdad, A es un número. Y si yo le hubiera dicho, es un número no A, sino hola, que es un texto, él me va a decir, eso es falso. Hola no es un número, hola es una palabra. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo.
Ok, vean que cuando yo llegué y hice A más 1, por ejemplo acá, él me imprimió que eso era 5, pero en ningún momento modificó el número A. O sea, A sigue siendo 4. Si yo quisiera guardar esto, pues yo le podría decir, quiero que guardes A más 1 en B, por ejemplo. Entonces él va ahora, B lo va a convertir 5, porque es A más 1. Uno también podría sobreescribir el objeto A. Entonces acá yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a decir, guarda en A la raíz cuadrada de A. Entonces, el orden en que R hace esto es como, digamos, de derecha a izquierda, lo opuesto a lo que uno lo lee. Entonces llega y dice, voy a hacer raíz cuadrada de A, que es 2, y eso lo voy a asignar en A. Entonces llega y dice, ok, raíz cuadrada de A, pues que A era 4 originalmente, eso me da 2, y eso lo asigno en A. Entonces, el nuevo valor de A debería ser 2. ¿Están de acuerdo o no? Y si yo lo corro, efectivamente A ahora vale 2. Listo. Profe, yo tengo una preguntita. Dale. ¿Por qué, o sea, por qué aunque data tiene muchos valores, o sea, no está en data? O sea, ¿qué hace que sea value y no data? Que hace que sea, o sea, básicamente eso es lo que se llama, o sea, ¿cómo se llama el objeto? El objeto se llama data. O sea, value, esto que dice value básicamente es como cuál es el label del objeto. Entonces el objeto se llama data. Y por ejemplo acá pues se llama life cycle y acá MTKs. Y acá te dice como cosas del objeto. Entonces acá básicamente te dice es un carácter, CHR quiere decir que es un carácter, que tiene longitud 500 y pues es cabeza, pues cara, sello, cara y así. Ok, o sea, pero mi pregunta es por qué aunque, o sea, ¿qué hace que sea data y no value? O sea, creí que value es que solo tenía un valor y data era que eran muchos valores, pero data No, tiene... no, es que acuérdate que eso fue algo que yo creé. Es que no es que sea un data, sino que yo llamé a este objeto data. Ah, ok, ok. Pero yo lo podría haber llamado datum, no sé, o algo así, down. Entonces, si corro tras esta línea de código, él ahora va a crear un objeto que se llama down, que tiene, pues, va a ser muy parecido. ¿Estamos Listo. de acuerdo? Perfecto, No es gracias. igual porque lanzó moneda, digamos R atrás lanzó otras 500 monedas, entonces, pues, no tiene por qué ser exactamente igual, ¿no? Ok, sí, gracias. Listo, listo. Súper. Ok. Entonces, acuérdense cuando uno puede reasignar valores con esta flecha, entonces básicamente, cuando yo hice esta línea acá, lo que hice fue que reasigné a la raíz cuadrada de lo que era originalmente antes, por eso quedó en 2. Entonces ahí modifiqué el valor de A y ya lo modifiqué para siempre, no hay manera de volver al valor viejo. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces básicamente todo lo que vamos a hacer en R de aquí hasta el final de la clase es básicamente esto. Vamos a crear objetos, vamos a manipular esos objetos y los vamos a mirar. Solamente que cada vez vamos a usar objetos más complejos y funciones más complejas. Las funciones que hemos usado acá son muy básicas, son raíz cuadrada, la suma, si es número o no. Pero pues hay funciones muy complejas. Una función muy compleja, pues lo que hace R es, yo le doy un vector de datos y él me saca el coeficiente mínimos cuadrados ordinarios de esos datos. Es una función. Yo le doy un input y él escupe una cosa. Es una función. Listo. Entonces, lo primero es que hay muchos tipos de objetos. Los objetos más básicos de R son los siguientes. Son números, que básicamente es como el objeto A que hemos visto antes, o el 4 es un número. Un carácter, que es básicamente como una palabra, ¿no? Tiene letras. Un vector lógico, que puede ser verdadero o falso. Uno muchas veces le pregunta a R, ¿es esto cierto? Y entonces él pues te va a volver verdadero o falso. Un factor que ustedes lo pueden pensar como categorías. Entonces, por ejemplo, unas categorías es si la gente es zurda, diestra o ambidiestra. Entonces son como, eso tiene unas palabras asociadas, pero realmente es como categorías o no, de cosas. Entonces no es realmente un carácter en sí, sino que yo quiero como agrupar las cosas en ciertos grupos. Y un vector que básicamente puede ser un vector de cualquiera de las cosas anteriores. Entonces básicamente es una colección de objetos de un tipo. Entonces, por ejemplo, puede haber un vector de números, como en álgebra lineal. Entonces puede ser el vector 1, 3, 7, 9. Entonces es un vector que tiene 4 números. Pero también puede haber vectores
de palabras. Entonces yo podría decir la palabra hola, después adiós y después ¿cómo estás? Entonces son tres, es un vector de tres, digamos, caracteres. O podría tener un vector de cosas lógicas o un vector de factores. Todo eso es válido. Entonces vamos a, pues a jugar con un poco de esto. Entonces, un carácter básicamente es una pieza de texto, como lo dice su nombre, sin, digamos, mucho misterio. Y no antes, para decirle que algo es un carácter, pues uno utiliza comillas. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, guarda el objeto address, la dirección, quiero que guardes, entre comillas, 321 Fake Street. Entonces, básicamente, él lo que hace es que coge ese texto y lo guarda en address. ¿Listo? Entonces, voy a correr estas tres líneas de código en R. Entonces, básicamente, uno, creo el objeto, que es este de acá. Entonces, ahora ya me apareció acá, dice address, y pues, ¿cuál es el valor? Yo lo puedo imprimir, y si lo imprimo, pues acá abajo me aparece que es 321 Fake Street. Y si le pregunto, ¿es esto un carácter? Pues él me debería decir que es verdadero o no. Y efectivamente me dice, eso es verdadero. Y si le pregunto si esto es un número, ¿qué me debería decir él? Falso, ¿no? Entonces me dice que es falso. Listo. O sea, R aparentemente es un poquito inteligente. Muy bien. Ahora, también hay cosas, como les decía, lógicas. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear en el objeto C que algo es verdadero, o la palabra verdadero. ¿Listo? Entonces, después le puedo preguntar si esto es lógico, si es un carácter, si es un número. Entonces, veamos qué hace cada una de estas. Entonces, básicamente, voy a crear el objeto C que va a ser igual a verdadero. Entonces, C es igual a verdadero. Muy bien. Le pregunto, ¿es esto un lógico? Y él me va a decir, sí, sí es un lógico. Muy bien. Le pregunto, ¿es esto un carácter? Entonces me va a decir, no, eso es falso. Ahora, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿Qué pasa si yo le digo que si esto es un número? Me va a decir, verdadero. ¿Por qué? Ah, no, porque bueno, eso es verdadero porque A era un número o no. A es 2. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué pasa si yo le pregunto, ¿es lógico, o sea, es algo lógico, la respuesta hacia A es un número? ¿Qué me va a decir él? True. Sí, Es verdad. exactamente, porque la respuesta si A es un número o no, es un lógico, es verdadero o falso. Entonces, cuando le pregunte si efectivamente la respuesta a eso es verdadero o falso, él me debería decir que es verdadero o no. ¿Están de acuerdo todos o no? Sí. Sí. Listo. Ahora, uno usa los lógicos normalmente mucho para evaluar cuando se cumplen cosas, que esto se va a utilizar bien sea para manipular datos, porque a veces uno quiere decir, solo quiero los datos en los que la gente es mayor de 15 años, por ejemplo. Entonces uno como que le dice, ¿es edad mayor a 15 años? Entonces sí, déjame ese dato y si no, no. O a veces para hacer lo que se conocen como ifs y fors y whiles, que son vamos a ver eso más adelante, son, digamos, herramientas de programación más avanzadas, donde uno quiere que el programa haga solamente algo si se cumple una condición. Entonces, por ejemplo, solo si A es mayor a 100 o algo por el estilo. Entonces, ahora vamos a evaluar estas dos condiciones lógicas. Entonces, la primera lo que pregunta ¿es A mayor a 100? ¿Cuál es la respuesta a eso? Falso, ¿no? Entonces, él dice eso es falso, listo. La siguiente pregunta es A mayor a 100 y este signo vertical quiere decir O. Entonces, aquí lo que estamos preguntando es A es mayor a 100 o B es igual a 5. ¿Cuál debería ser la respuesta a eso? Verdadero. Porque B es igual a 5 o no. Ujú. Entonces, se cumple una de las dos condiciones. Entonces, yo corro esto y él me dice, sí, efectivamente esto es cierto. Entonces, ahora, ¿cómo se hace este tipo de, digamos, cómo se escribe O o I en R? Entonces, básicamente, si quiero decir I, uso este signo que quiere decir, que se llama ampersand, no sé cómo se llama en español, pero el ampersand, básicamente quiere decir I, la línea vertical quiere decir O, y si yo quiero comprobar que algo es una igualdad, uso igual, no igual. Esto es supremamente importante. Entonces, por ejemplo, vean que lo que escribí acá es B es igual a 5. O sea, yo quiero comparar si B es igual a 5. Si ustedes usan el igual, eso les va a dar un error porque el igual casi que se utiliza igual que esta flechita acá, que el asignar.
Entonces, si yo, por ejemplo, hubiera hecho C igual a true, R lo hubiera entendido como asignale a C el true. Entonces, no se usa el igual, sino el igual, igual. Esto es muy importante. El 95% de los errores de programación vienen de usar igual, cuando sería usar igual, igual, y usar igual, igual, cuando sería usar igual. ¿Listo? Entonces, igual, igual es para comparación, e igual es casi que para asignar. Y si ustedes quieren ver si algo es mayor, igual o menor, igual, entonces, ¿cómo se escribe? Es mayor, signo igual, y si es menor, igual, es menor, signo igual. O sea, esto se lee como mayor, igual, y esto como menor, e igual. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Ahora, R en caso, y esto es bastante útil. Regina, ¿tienes una duda? Sí, profe. ¿Cómo se escribe la parecita de O? Pues bueno, la verdad es que eso depende de computadora a computadora. En el mío, pues vamos a ver, mi teclado es como en español. Entonces, es como lo que está a la izquierda del 1, que no es el 0, sino lo que está a la izquierda. Y es con Alt GRS. Ah, no, es Shift, no, es solo S. Sin Shift y sin nada. Este en el mío. Pero eso depende un poco de computadora a computadora. Entonces, no sé. Si está Ok, en- ahorita le muevo la mía. Sí, ahorita toca buscarlo ahí, pero normalmente aparece, o sea, no se alcanzan a ver, pero ahí aparece como el signo, o sea, como la cosita, una barrita vertical, pintada y todo. O sea, sí es un signo que se usa bastante. Sí. Y el ampersand sí suele estar como en el 6 o el 5, algo por el estilo. O sea, el del I. Listo. Ok, entonces, ahora los lógicos, que ya los hemos visto un poquito, ¿no? Que son los trues y false. Hay R muchas veces, dependiendo de si le hace falta, va a interpretar los verdaderos como unos y los falsos como ceros. Y eso lo hace él a conveniencia. O sea, hace sin que uno le pregunte. Él a veces llega y dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú estos verdaderos falsos te sirven más si son unos y ceros. Y entonces lo hace, sin uno preguntarle. Entonces uno dice, ok, bueno, está bueno. Entonces, por ejemplo, yo le podría preguntar a él, ¿es un numérico la expresión falso? Y entonces, a ver, veamos el que me dice. Entonces yo le pregunto, ¿es numérico la expresión falso? Y él me va a decir, es falso. ¿Vieron lo que hizo él ahí? O sea, él va a decir, ok, el falso, pues no es un número, realmente es un lógico. Y yo le pregunto, ¿esto es un número? Entonces me va a decir que no. Pero en vez de decirme que es false, me va a decir que es cero. Entonces, él me está diciendo, no es un número, pero no me lo está diciendo con false, sino con un cero. ¿Por qué lo está diciendo así? Porque R quiso. O sea, no hay una explicación muy lógica de por qué en este caso me dijo cero y en otros me dice false. Es porque él quiere. Ahora, si yo le digo true más 3, entonces aquí estoy como sumando dos cosas que no debería poder sumar, en principio, ¿no? Porque true es un lógico y 3 es un número. Pero él los va a sumar y básicamente va a decir, ok, como tú quieres sumar el lógico con un número, yo voy a asumir que ese lógico, o sea, como es un true, es 1. Si fuera un false, sería 0. Así yo hubiera hecho acá en vez de true, hubiera hecho un false, pues sería 0 más 3 y me daría 3. Judith. Y en este caso usa asNumeric y en los otros es isNumeric. Ah, es mi culpa. No, no, claro. Porque es que hice la función que no era. Cuando es asNumeric, lo que hace es que lo fuerzo a que se vuelva un número. Entonces, básicamente, por eso es que me volvió un 0. Básicamente le dije, vuélveme un número del false, entonces lo va a volver un 0. Y si le digo, vuélveme un número, el true, él lo va a volver un 1. ¿Tiene sentido eso? Y el otro es is, o sea, es como una pregunta. Es isNumeric, entonces va a decir, no, no, no es numérico. Y lo mismo el false, porque son lógicos. ¿Tiene sentido eso? Entonces, uno es una pregunta y otro es como, fórzalo a hacer algo. Haz punto numérico. O sea, vuélvelo un número. Gracias. Listo. Entonces, ahora veamos a ver, pensemos un momento qué hace cada una de estas y vamos a ver si eso es lo que hace R en la vida real. Entonces, acá básicamente le estoy preguntando, ¿es un número la expresión lógica falso? ¿Cuál va a ser la respuesta a eso? Falso. 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 Y después le pregunto, ¿es lógico esa expresión falsa?
Verdadero, ¿no? Verdadero. Entonces, la primera debería ser verdadero. Ok, ahorita la vemos. La segunda, entonces le pregunto, ¿es un número el 2? Entonces, ¿eso va a ser verdadero o no? Sí, verdadero. Eso se lo sumo a, ¿es un número o es un carácter hola? Entonces va a decir, hola si es un carácter. Entonces va a ser verdadero más verdadero. Entonces, ¿qué me va a dar eso? 2, ¿no? 2, porque él va a asumir que los verdaderos son unos cuando los sumo. Ahora, el siguiente es un número el 2 y el ampersand es un carácter el 3. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta a eso? Falso. Falso porque se cumple solamente la condición de la izquierda, la de la derecha es falsa, ¿o no? Entonces, verdadero y falso da falso, de su clase de, no sé, lógica en el colegio o algo por el estilo. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Y ahora, este acá es verdadero o falso. ¿Cuál es la respuesta a eso? Verdadero. Verdadero. Y acá este es verdadero y falso. Falso. Que es básicamente el último que hemos visto. Entonces, si yo corro cada uno de estos, entonces el primero es true, el segundo es dodo, como hemos dicho, el siguiente es falso, el siguiente es verdadero, el siguiente es falso. O sea, muy bien. R hizo lo que nosotros pensábamos que iba a hacer, que siempre es bueno. Muy bien. Entonces ahora, Rodrigo. Profesor, tiene una pregunta y era, ¿en este lenguaje una sola comilla es lo mismo que 2 comillas? Uh-huh. ¿En el carácter? Sí. Ok. Sí. Ok, gracias. Pregunta. Listo. Bueno, entonces los siguientes objetos que hemos hablado eran los factores, que son estas como categorías, que normalmente tienen que ser mutuamente exclusivas. No tiene sentido tener factores que se sobrelapen. ¿Listo? Entonces, cuando uno habla de factores, casi que implícitamente está diciendo hay unas categorías que son como mutuamente exclusivas entre ellas. Se ven como los strings, como les decía, pero son más como lógicos porque es como que yo categorizo las cosas en estos grupos. Y pueden tener más de 2 niveles. Entonces, básicamente, por ejemplo, yo podría decir, mira, voy a crear un objeto E, que es un factor que me dice que alguien es de mano izquierda. Pero los niveles van a ser zurdo, diestro, ambidiestro. ¿Listo? Entonces, si yo hago eso, y después le digo que me imprima el objeto E, él me va a decir, mira, el objeto E tiene alguien que es zurdo, pero los niveles posibles son zurdo, diestro, ambidiestro. ¿Listo? En general, estos factores no son muy útiles, entonces es muy poco probable que los usen, pero se los muestro para que no los confundan con caracteres. Porque si yo le pregunto básicamente a R si E es un carácter, él me va a decir que es falso. Y si yo le digo que lo convierta en un carácter, entonces él va a coger el label, que se llama left-handed, y lo va a volver ahí sí un carácter. ¿Sí? Pero las dos cosas son diferentes. Y eso va a ser importante porque a veces hay funciones que funcionan para caracteres, pero no para factores, y ustedes se la meten en la función, R no les da ningún error y sale un resultado que no tiene sentido, digamos. Y esa es la razón. Luis. Sí, o sea, la diferencia entre carácter y factor es que factor te codifica la variable en números, ¿no? Aunque sea texto. Sí, pero los números los elige un poco aleatoriamente por detrás. Entonces, es más una cosa para guardar datos de manera más eficiente. Entonces, básicamente es, cuando yo sé que una categoría se repite mucho, por ejemplo, los nombres no se repiten. Entonces, digamos, si yo fuera a guardar, tengo una base de datos y tuviera los nombres de las personas, tiene sentido guardarlos como caracteres, porque, pues, digamos, hay muy pocos Mauricio Romeros en la base de datos. ¿Listo? Pero si yo tuviera una variable adicional que básicamente fuera el género de la persona, que puede ser hombre o mujer, o sea, hay pocas opciones, bueno, digamos que hombre, mujer, no binario. Entonces hay 3 opciones, ¿listo? Y yo sé que esas 3 opciones, pues son las opciones que hay y no se van a repetir. Entonces, o sea, se van a repetir mucho en la base de datos, más bien. Entonces lo que yo puedo decirles es como decir, creo que eso realmente es un factor para que tú sepas que realmente no necesito que guardes el carácter de cada persona, sino guarda esos 3 caracteres, hombre, mujer, no binario, y eso simplemente se lo vas asignando como por detrás un valor equivalente a la base de datos. Entonces, cuando tú ves la base de datos, vas a ver hombre, mujer, no binario,
en las categorías, pero él cuando guarde los datos no va a guardar, digamos, el texto de hombre, mujer, no binario. Entonces es más eficiente. Pero en general, como los economistas manejamos los datos, esto no va a ser tan útil. Porque lo que queramos hacer los economistas es más bien crear una dummy de mujer o de hombre que vale 1 para las mujeres y 0 para los demás. Es como lo haríamos los economistas normalmente. Entonces, por eso es que no es tan útil. Pero Gracias. si no tiene bases de datos, tal vez como que pesan 10 gigas o algo por el estilo, tal vez sí vale la pena. Bueno, no sé. De pronto el día que ustedes trabajen en Rappi. Listo. Y lo siguiente que uno puede hacer es vectores, que básicamente es coger un poco de objetos que tengan cada uno de un mismo tipo y juntarlos. Entonces, ¿uno cómo hace eso? Lo hace con la función C, que literalmente lo que quiere decir la función es como concatenar. Entonces yo lo que voy a decir es, listo, por ejemplo, en D voy a poner el siguiente objeto, C, o sea, concatenar, 5, 6, 7, 8. O sea, es el vector 5, 6, 7, 8. Y eso lo voy a guardar en D. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, veamos qué hace esto. Entonces, corro esa línea de código. Eso crea un objeto que se llama D, que es, digamos, un vector que tiene números, tiene 4 entradas y tiene 5, 6, 7, 8. Ahora, si yo creo un nuevo objeto, que es un vector que es un número D y es un vector D, ¿cómo creen que se va a ver este vector? ¿Es un vector de 2 entradas o no? ¿Qué va a tener en la primera entrada? ¿Es un número D? Falso. Entonces aquí en realidad él me va a volver verdadero, verdadero. Porque esta pregunta más bien, o sea, es un poco más general, lo que pregunta es este objeto o las entradas de este objeto, si es un vector, todas de tipo número? Y la respuesta es sí, es de tipo numérico. Y cuando le pregunto si es un vector, pues también es un vector, entonces me va a decir que sí. ¿Tiene sentido eso? Ahora, Profe, ¿sí? o sea, también cuando yo creo un vector de esos, ve que ahorita nos dijo que si uno le ponía el número, el signo de pesos, como que podía tomar un valor, ¿eso también lo hago con un vector o no funciona así? Se puede hacer eventualmente, pero tienes que llamar las columnas de ese vector o las entradas de ese vector de cierta manera. Entonces, por ejemplo, si tú le das a KD, que ya es un vector que creé, y le das el signo pesos, él no te va a mostrar nada, porque todavía no tiene como nombres. Eso funciona con los nombres. Entonces, cuando yo tenía el mtcars, yo ya tenía unos nombres, entonces eso me los va a llamar. Ok, listo. Entonces, ¿Sí? cuando usted le hace la pregunta de is numeric, o sea, la respuesta es de i, no es de o, o sea, tiene que ser todo. Tiene que ser todo. Entonces, básicamente lo que va a mirar es este vector un vector que está compuesto de números? Y la respuesta es sí. Hágale, Porque si perfecto. tú tratas de crear un vector que sea, por ejemplo, 5 y la palabra hola, él te va a decir, automáticamente R, mira lo que hizo, volvió el 5 un carácter. Porque a él le gusta que los vectores todos sean del mismo tipo. O sea, todas las entradas del vector sean del mismo tipo. Entonces dice, yo no puedo crear un vector que tenga un número y una palabra. Pero ese número yo lo podría volver una palabra que sea la palabra 5. Entonces, por eso él le puso comillas acá. ¿Tiene sentido eso? Clarísimo. Muchas gracias. Listo. Ahora, muchas veces uno quiere como devolverse, en el sentido que uno puede crear vectores poniendo, digamos, varios objetos juntos y los vuelve un vector. Y a veces uno quiere como una parte de ese vector. O sea, uno quiere como decir, yo quiero como la segunda entrada del vector, o la tercera, o la quinta, o la 1, o la 3. Y eso es con paréntesis cuadrados. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, dame, esto acá básicamente me dice, dame la segunda entrada del vector. Entonces yo le digo de la segunda entrada, y recuerden que el vector era 5, 6, 7, 8, o sea, me debe volver un 6, ¿están de acuerdo? Entonces yo le digo eso y me dice sí, de 2 es un 6. Y yo le puedo decir, ok, dame más bien la cuarta. Entonces él me va a decir, es un 8. Como era un vector de longitud 4, si yo le digo, dame la entrada 10, él me va a decir, eso no hay nada. Y yo le puedo decir, dame la 1 a la 3. Entonces él me va a volver 5, 6, 7. O le puedo decir, dame la entrada 2 y la 4. Y entonces me va a volver 6 y 8. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Buenísimo. Entonces, no, ya después ya vienen muchas cosas. No, entonces si quieren dejemos la clase acá. Entonces dejemos la clase acá y la próxima clase básicamente vamos a seguir con esto mismo.
O sea, cómo seguir manipulando vectores, objetos y demás en R. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, chao. Buenísimo. Luis, ¿tú tienes Gracias. una pregunta? Lo siento, no me di cuenta que tenía la mano levantada. No, la acabo de levantar, no te preocupes. Igual es rápida, digo, solo me causó curiosidad lo de History en RStudio. Entonces dices que ese es el historial de todo lo que has hecho. ¿Se puede hacer como una especie de, por ejemplo, de este día hice esto, este día hice esto? No, pues no que yo sepa, tal vez hay una manera, pero no que yo sepa. O sea, normalmente lo que uno hace es más bien, si corres algo acá y tú dices, esto yo en realidad lo quiero guardar, o sea, como que lo quiero guardar en el código, tú lo puedes seleccionar y dices, mándalo al source. Entonces él como que acá me lo copió. Claro. Sí, lo preguntaba porque muchas veces, no sé, estás trabajando, pruebas algo, pero pues no lo guardas No, porque... lo que puedes hacer es, sí, sí te entiendo, no, lo que puedes hacer es, por ejemplo, cada día borrar la historia, que sería acá, clear all, y entonces pues ya antes te queda el último día, pero no hay manera como de separarlo. O sea, esto, si te das cuenta, pues o sea, no sé cuántas líneas guarda, obviamente guarda hasta un límite, pero esto es algo que hice hace un mes, por ahí, lo que está ahí. Entonces, Ok. entonces él va guardando y sigue guardando y guardando y guardando, básicamente. De hecho. Gracias. Va, súper. Nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, Gracias, profesor. profe. Chao. Profesor, disculpe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, claro. Profesor. Una duda, hay una C que siempre pone para crear el vector, pero veo que también lo usa para jalar o para llamar a los números. Por ejemplo, en el caso de ubicación, usa la C para indicar que quiere posición 2, 4. ¿Significa algo esa C o es como de uso muy... Me perdí. Espérate, vuelvo a compartir pantalla porque no me acuerdo. O sea, esta C cuando arranca así, por ejemplo acá, es lo que tú le estás diciendo es como una función. Es la función que concatena. Entonces, básicamente la puedes leer como concatenar 5, 6, 7, 8, cierro. O sea, ya eso es lo que quiero concatenar en la función. No sé cuál otra C he usado. O sea, en un momento creé un objeto que se llamaba C y simplemente le guardé un número. No sé, C igual a, pues le asigné el 5 o algo por el estilo. Justo la anterior donde lo usa para que le devuelva la posición 2 y 4. Porque entonces mira que lo que hice fue crear un vector que tiene 2 y 4. Y entonces lo que hago es, le digo a D, quiero que me saque las entradas 2 y 4. O sea, como el vector D es un vector, ¿no? Que tiene, se me perdió dónde está. 5, 6, 7, 8. Y entonces lo que quiero decirle es, ahora quiero que de ahí me saques la entrada 2 y 4. ¿Cómo le digo eso? Le digo, crea un vector que sea 2 y 4 y llámame las entradas 2 y 4 del vector D. O sea, tú lo podrías haber hecho un paso así. Podríamos crear un Z, que básicamente es un vector que tiene 2 y 4. ¿Dónde está? Acá está. Y voy a D, quiero que me entre las entradas que tiene Z. Como Z tiene 2 y 4, entonces me va a volver 6 y 8. La entrada 2 y 4 del vector D. ¿Tiene sentido eso? Sí, o sea, claro, es como si copiara lo de o sea, los valores del C, como si los copiara es como si anidara dos funciones, ¿no? Es como si anidara dos funciones. Eso fue lo que hice acá arriba, exactamente. Pero primero se resuelve el de adentro y luego Primero recién se resuelve el de adentro, que es resuelve. como crear el vector 2, 4. Y después le digo, llámame las posiciones 2, 4, porque pues, fue el vector que yo creé, del vector D. Entonces la C siempre es para crear. Para concatenar, sí, concatenar. Concatenar no es como juntarlas. Sí, o sea, concatenar es básicamente como que un vector, estamos de acuerdo que es como algo que tiene como muchas entradas, ¿no? Entonces, entonces como que ya los voy concatenando esas entradas. Entonces digo, primero la entrada 2, después 4 y así. Entonces concateno las entradas del vector. Ya lo entendí. Gracias. ¿Sí? Dale, súper. Nos vemos. Prof, yo nada más le iba a preguntar de que si tenemos alguna duda de que es súper básica, de R, se la podemos enviar por correo y así. Sí, ¿oigo? Y Sí. a cualquier horario. Pues a cualquier horario, lo que pasa es que yo no soy tan rápido en responder, pero sí. Ok, va. La pueden enviar en cualquier horario, no sé si la respuesta va a llegar en cualquier horario.
Gracias. Listo, nos vemos. Gracias.